Pues sí, solo si me puedes decir tu nombre completo, por favor. Michele del Campo. Perfecto. Por cierto, es que con una L, ¿eh? Ah, siempre lo pongo con dos, ¿verdad? No es Michelle, es Sí. Michele, sí. Yo lo tengo como Michelle en la cabeza, no sé por qué, porque nunca lo había dicho. Ah, perfecto. Miquel del Sí. Campo. Ya lo voy a decir así de ahora en adelante. Pues la primera pregunta que a mí me viene a la cabeza, porque en la mayoría, creo, de tus cuadros, no recuerdo alguno que sea quizá alguno, siempre hay personajes, modelos Sí. dentro de tus cuadros. Entonces, lo que a mí me causa una gran interrogante es cómo eliges a tus modelos. Esa es la pregunta, ¿cómo eliges a tus modelos? Sí. Eh, a veces los elijo porque me parecen interesantes cuando los veo en la calle. Y yo voy buscando gente en la calle, a veces hago viajes a Barcelona, Madrid o a veces en Valencia. Y esa gente que me gusta, que me dice algo, quiero que pose para mí, para en uno de estos escenarios que ya he elegido, que están ahí cerca. Entonces yo me pongo cerca de esos escenarios, veo la gente que pasa, pues escojo a los que me parecen más interesantes y les pido si pueden posar para mí, en ese lugar que está allí, que he elegido. Y yo les digo lo que tienen que hacer, porque lo tengo bocetado, tengo dibujos y lo tengo estudiado, y ellos hacen de actores improvisados. Esta es una manera de cómo elijo a la gente. Otra manera que elijo a la gente y que uso sobre todo últimamente es amigos de amigos o personas que encuentro, mira, modelos que me vienen a posar al estudio. Hablando con ellos me cuentan cosas y me sugieren ideas, me sugieren historias. Por ejemplo, esta chica es una enfermera de verdad y posó para mí como modelo. Yo mientras la pintaba decía, esta chica tiene unos ojos tan claros y tan preciosos que la tendría que retratar. Y como estaba haciendo una serie sobre personas caídas y la expresión lo daba todo, o sea, todo estaba en la mirada. Su mirada era una mirada preciosa, tenía que plasmarlo, ¿no? Y además la historia de una enfermera que se cae porque está tan atareada y tan casi, ¿cómo se dice? ¿Agobiada? Agobiada de trabajo, pues, y también su vida personal. Todas esas cosas vienen juntos cuando tú piensas en un cuadro, ¿no? Y ahí, mira, ¿sabes? Sí. Encuentros con la gente, lo que te cuenta, lo duro que es vivir, tú lo plasmas de una manera u otra. He pintado a algunas personas que, por ejemplo, están suicidándose y porque he encontrado personas que eran maníacas suicidas y todo, muchas historias se me vienen cuando hablo con gente. Claro. Sí, sí, Sí. sí. Con Pues sí, la siguiente pregunta que te haría en relación con la entrevista sería, ¿por qué la pintura? ¿Por qué escoges la pintura dentro de las diferentes orientaciones o disciplinas del arte, como grabado, dibujo? Sí, a mí siempre me ha gustado mucho la pintura y siempre me ha parecido que da muchísima libertad creativa y cosas que nunca podría hacer quizás en dibujo se puede hacer, pero no tiene la misma fuerza. El color es muy importante en mi pintura.
Y yo creo que, y aquí sale la polémica de por qué pintar ciertas cosas y no tomar fotos. Pues allí te diría que a mí, aparte de construir la imagen, porque a veces mis cuadros parecen tomados de fotos, pero no están tomados de una foto, están tomados de varias fotos puestas juntos y la imagen es toda inventada al final, ¿no? Pero aparte la imagen, a mí me gusta ver la materia, me gusta ver el tratamiento pictórico. Tenemos tantos siglos de tradición y me gusta enfrentarme a esa tradición. Yo creo que una fotografía vista en una exposición nunca te va a dar esa emoción que te puede dar una pintura, porque tú puedes ver miles de fotografías y nunca pararte de verdad a mirarlas, a menos que no sean de una calidad. Pero la misma fotografía pintada, tú dices, este hombre la ha pintado, o sea, tantas horas pintando esta imagen, a ver, ¿qué tiene de especial eso? Cuando vienes una fotografía, pues dices, bueno, es una fotografía, es un momento, no te da las mismas ganas de pararte a pensar. Yo creo que la pintura tiene eso más de la fotografía. Perfecto. La tarjeta. Sí, vamos bien. Tenemos 4 minutos. ¿Qué opinas del uso de la fotografía en la pintura? La fotografía es muy creativa en la pintura. Yo creo que la fotografía utilizada como, ¿cómo se dice? Copiada pasivamente es mala, porque no permite, porque no estás usando la imaginación, estás simplemente copiando algo que es además mecánico, ¿no? Es una interpretación mecánica de la realidad. Sin embargo, la fotografía usada con el afán de crear una imagen nueva que no existe en la realidad, sino que tú la creas porque la tienes dentro de ti, ¿no? En tu imaginación. Pues vale, ahora está grabando. Ya está, perfecto. Sí. Pues sí, sí, es que como en una de las preguntas habías hablado respecto a la fotografía, la verdad, la siguiente pregunta que hay respecto a la fotografía me parece innecesaria. Hay una pregunta que me intriga saber acerca de si tú tienes, y si tienes, cuáles serían tus referentes plásticos, pintores, dibujantes, o en otros casos, street art o diseñadores quizá que a ti te parezcan influencias o incluso prospectos a seguir, ¿no? Hay gente que le gustan grandes maestros de la historia, ¿no? Como Leonardo da Vinci, o hay personajes históricos que todos conocen que les gustan algunos. Yo creo que somos hijos de lo que hemos padecido, ¿no? Y he visto mucho arte en los museos y eso influye dentro de mi estética, aunque uno no lo reconozca directamente, pero la pintura, la manera como pinto, no se nutre solamente de lo contemporáneo, sino que también del arte antiguo, ¿no? Y de todas maneras, mis referentes más cercanos, más inmediatos, son contemporáneos. Bueno, casi, algunos ya no. Pues Andrew Wyatt ha muerto hace poco, pero me gusta mucho la poética que tiene sus imágenes y me gusta mucho pues Lucian Freud, como pinta. Me gusta Edward Hopper, por cómo cuenta las historias y las ambientaciones y la poética que tiene, la soledad, la distancia.
de la gente, el silencio, me gusta mucho. Y luego hay un pintor que se llama Liu Xiaodong, para que tú sepas quién es, te lo voy a... Creo que es mejor que lo muestre. Y te lo voy a mostrar aquí para que, Ah, perfecto. Ya para que te grabe el nombre. Bien, muchas gracias. Liu Xiaodong. Ok, Y gracias. si quieres dar Sí. echar un Mientras vistazo. lo ves. Por cómo pinta. Es muy inmediato, tiene una pintura muy espontánea y fresca. Y él me ha influido mucho. Ok. Y bueno, Sí. hay otros pintores como Julio Larraz, cubano que vive en Estados Unidos, Eric Fish. Y luego hay muchos pintores que no se parecen a lo que pinto yo, pero estéticamente te gustan y te influyen de alguna manera, incluso si son abstractos, ¿no? Claro, claro. Pues sí, en general era eso. Ya estamos por terminar, 2 preguntas más. Una pregunta que quizá podría parecer un poco subjetiva, pero lo mencionaste tú precisamente, la soledad, esa palabra. Sí. Entonces, la pregunta que yo tenía en la cabeza para hacerte es, ¿qué es para ti la soledad? La soledad, pues, para mí es un aislamiento del mundo. Yo creo que la soledad como la veo yo es una inadaptación a lo social, a la sociedad, un sentirse aislado y sentirse fuera un poco de la sociedad y quizás tener también algún tormento, ¿no? Una personalidad atormentada, y eso provoca el aislamiento. Y la soledad yo creo que es eso para mí. Yo ahí le veo, cuando yo pinto a la gente, la pinto con ese estado de ánimo que al final es muy familiar para mí. Es algo que yo siento un poco dentro de mí y tiendo a verlo un poco dentro de la gente que conozco, ¿no? Aunque no sea verdad, pero ellos actúan a veces para mí. Yo los veo así, los veo quizás reflejándome un poco a mí, en ellos. Perfecto. Pues sí, la última pregunta tendría que ver precisamente respecto a la pintura y es, ¿por qué consideras importante la pintura hoy en día, en el siglo XXI, en estos momentos? ¿Dónde consideras que es importante? Es importante la pintura porque se puede crear muy libremente en un lienzo. Y hay muchos elementos que tener en consideración, el dibujo, la forma, la luz, el color. Y si tú combinas esos elementos, tienes una libertad infinita en un lienzo. Eso nunca se va a acabar, porque además, hoy que estamos en la era digital, que muchos hacen las cosas en ordenadores o en tabletas, nunca vas a tener la misma relación directa entre el cerebro y una tableta o un ordenador, como que desde el cerebro al papel, con tu mano.
Yo me doy cuenta cuando yo tengo que tomar notas de algo que tengo que hacer en el día o hacer bocetos. Si lo escribo en el ordenador, la información tiende a perderse, tiende a quedarse en algún lugar que tú no sabes dónde. Sin embargo, si tú lo escribes en el papel, puedes razonarlo mucho mejor. Si tú tomas notas escritas en un papel, ahí están y es mucho más directa. Tu pensamiento es mucho más claro. Esto hablando de cosas inmediatas, porque si tienes que escribir un artículo, pues lo haces en un ordenador, no tiene sentido. Pero lo inmediato es desde la cabeza al papel manualmente. Perfecto. Pues Y la pintura es eso. Claro. Eso es la pintura. Claro, claro. Así me gustaría concluir. Quiero dar un espacio por si tú quieres añadir algo para terminar. Yo termino con las preguntas de esta manera. Sí. Y si tú quieres añadir algo con respecto a lo que hemos platicado un poco para la entrevista y se quede grabado. Prefiero que me hagas preguntas. Sí. Ya. Si tienes alguna Sí. pregunta más. No, así está bien. Está perfecto. Era un espacio que se podía quedar en blanco. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien.